Bienvenidos a una nueva edición de Noticias Centroamérica, el repaso de las informaciones que han sido noticia en la región y que han acaparado los titulares en Centroamérica. Soy Armando Gómez y comenzamos de la siguiente manera. Comenzamos en Nicaragua, donde antes del inicio del diálogo entre el gobierno y la oposición fueron liberadas 100 personas que estaban encarceladas y se les dio el beneficio de casa por cárcel. Veamos. El maratonista Alex Vanegas forma parte de los 100 opositores nicaragüenses a quienes se les cambió la medida privativa de libertad por prisión domiciliaria o casa por cárcel durante la primera jornada del restablecimiento del diálogo en Nicaragua. Yo quería ser el último en salir. ¿Por qué? Porque no es posible. Yo andaba corriendo por la libertad de los presos políticos. Voy a continuar haciéndolo. No me importa si me van a echar preso o que me van a mandar a matar, porque esa es la costumbre de él. Quiere desaparecerlo a uno, quiere que todos sean danielistas, como que uno fuera robot. A pesar de recibir el beneficio de prisión domiciliaria, su desconfianza se equipara con la del excombatiente revolucionario Carlos Valle, a quien también se le concedió la medida de arresto domiciliario, como parte de los avances del diálogo que se reinició entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Yo soy combatiente histórico del Frente Sandinista original, del Frente Sandinista que no traicionó la revolución de 1979. La revolución del 19 de julio, una verdadera revolución nicaragüense, y fue traicionada, cubanizada. Yo estaba en la lista como uno de los principales reos que me tenían allí, pero en el caso mío, yo tuve 167 días ilegalmente, no me llevaron al juzgado, no me llevaron a ninguna parte. A pesar del sentimiento de desconfianza, las partes en la mesa sostienen que el propósito del diálogo es poner fin a la crisis sociopolítica, que según organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, ha dejado 325 muertos, más de 700 opositores presos y más de 60.000 nicaragüenses en el exilio. El representante del Vaticano, Estanislao Valdelomar, que participa inicialmente en calidad de testigo, confirmó el inicio del proceso del diálogo. En la aprobación de la hoja de ruta que constituye la normativa del funcionamiento de la negociación. De la propuesta inicial de 12 puntos, se lograron la aprobación de 9. Esta semana continuarán las negociaciones en Managua, en medio de la esperanza de la ciudadanía para que se logren acuerdos concretos para poner fin a la violencia y para que se haga justicia en nombre de las víctimas. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Seguimos hablando precisamente de algunos liberados. Por ejemplo, el veterano maratonista Alex Vanegas, famoso en Nicaragua por correr en rechazo del expresidente Daniel Ortega, quien fue capturado por la Policía Nacional casi inmediatamente después de su liberación al reanudar su particular protesta un día después de haber salido de prisión, según informó su propio hijo Byron Vanegas. El maratonista de 62 años fue recapturado por agentes de varias patrullas que lo siguieron en un barrio al este de Managua y lo retuvieron en una delegación policial por varias horas antes de trasladarlo nuevamente, eso sí, a su casa. Según el denunciante, Vanegas fue una de las 100 personas que guardaban prisión tras participar en las protestas contra el presidente Daniel Ortega y que fueron enviadas a sus casas precisamente el miércoles en la previa del diálogo, bajo el régimen, eso sí, de libertad condicional, horas antes, como dijimos, del inicio de las negociaciones entre el gobierno y parte de la oposición para superar una crisis que ha dejado cientos de presos desaparecidos y por lo menos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 325 personas fallecidas. Seguimos en suelo pinolero. La justicia de Nicaragua señala o está señalada de estar controlada por el gobierno de Daniel Ortega. Ha sentenciado de esta manera a los líderes de las protestas de abril anterior hasta 216 años de cárcel. Esta fue precisamente la pena que impuso la justicia de Nicaragua contra personas que están acusadas por actos terroristas. Medardo Mairena y Pedro Mena son los dos campesinos que recientemente fueron condenados por la justicia nicaragüense por cometer actos terroristas. Ambos líderes encabezaron las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega en abril del año pasado. Mairena fue sentenciado a 216 años de cárcel
y Mena a 210 años. Estas condenas han marcado un precedente en la historia de Nicaragua, explica Julio Montenegro, abogado de los opositores. Son penas irrisorias, están fuera de lugar, no corresponden a derecho. No ha habido un antecedente aquí condenatorio de ese tipo. Es la primera vez que estamos hablando de una sentencia de 216 años. Para el diputado opositor Maximino Rodríguez, las sentencias que superan los 200 años dejan en evidencia el control que tiene Daniel Ortega sobre la justicia nicaragüense. La Corte Suprema de Justicia perdió la autonomía y que reciben órdenes directamente del dictador para sancionar a aquellas personas que por una u otra razón no estén de acuerdo con su sistema. Las condenas a los considerados presos políticos han sido criticadas por el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, quien advirtió en su cuenta de Twitter que los días de Daniel Ortega están contados y que el pueblo nicaragüense pronto será libre. Estas palabras de Bolton son calificadas como injerencistas por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, quien señala que los juicios son apegados a derecho. Hay una agresión clara, hay un interés de los Estados Unidos, del imperio, con Guatemala, con Cuba, con Nicaragua, entonces todo está en ese marco. Este miércoles se iniciará el diálogo entre el gobierno de Ortega y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, donde la primera exigencia de la oposición será precisamente la libertad de más de 700 reclusos, a quienes el gobierno ha calificado como presos terroristas. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Ahora nos vamos a Guatemala, y es que el Ministerio Público de ese país inició una investigación contra la primera dama de esa nación centroamericana, Patricia Marroquín de Morales, por cheques que habría recibido durante el 2015 y que al parecer no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral de ese país para la campaña del ahora presidente Jimmy Morales. Esta es la primera investigación, esta es la primera vez que se investiga a la esposa de un presidente guatemalteco por supuestos actos de corrupción. La investigación de oficio también involucra al mandatario Morales, puesto que 2 cheques supuestamente tenían su nombre. Una investigación periodística local de El Diario, el periódico, reveló que supuestamente en 2015 Otmar Sánchez, actual diputado del Parlamento Centroamericano y en aquel entonces uno de los principales financistas del partido Frente de Convergencia Nacional o FCN Nación, emitió 4 cheques por unos $32.000 mientras se desarrollaba la campaña electoral. De estos, 2 habrían sido girados a nombre de Jimmy Morales y 2 a nombre de su esposa Patricia Marroquín de Morales por unos $13.000, de los cuales se desconoce el destino. Volvemos a la parte sur de América Central, específicamente a Costa Rica. El sacerdote Manuel Antonio Guevara Fonseca fue retirado de sus oficios parroquiales, así lo confirmó la Arquidiócesis de San José debido a una medida cautelar por una denuncia canónica en su contra por supuestos abusos sexuales contra una persona menor de edad. La Fiscalía General de Costa Rica confirmó a medios locales que ya se procesa una investigación contra el sacerdote Manuel Antonio Guevara Fonseca de la parroquia de Santo Domingo de Heredia por supuesto abuso sexual en perjuicio de un menor de edad. Hace unos días el cura Guevara Fonseca renunció a la parroquia de Santo Domingo argumentando que se iba por problemas personales. En el perfil de Facebook la parroquia anunció la renuncia de este sacerdote. Con la acusación en contra de Guevara son 10 las denuncias hacia sacerdotes por abusos hacia menores. Tras salir a la luz pública las 9 denuncias contra otro sacerdote, Mauricio Víquez, quien estaría en México tras conocer que lo denunciarían por abusos sexuales. La Curia Metropolitana de Costa Rica dio a conocer que Guevara había sido separado de la iglesia, sin embargo, no ha sido expulsado, por lo que aún puede desarrollar sus labores sacerdotales. Por respeto a la persona denunciante y al proceso de investigación, la Arquidiócesis no dará más detalles sobre este caso. Precisamente en el siguiente mensaje de Monseñor José Rafael Quirós Quirós, arzobispo metropolitano de San José, él se refiere a las informaciones que han circulado en los últimos días en torno a las denuncias hechas por a algunos sacerdotes y que atañan a la Arquidiócesis de San José. Veamos qué fue lo que dijo Monseñor Quirós. Queridos hermanos todos, los afectados por la incoherencia de actos de los sacerdotes que no supieron transparentar a Cristo Buen Pastor, queridas comunidades parroquiales, seminaristas, consagrados, diáconos y sacerdotes abnegados.
la Iglesia se siente llamada a combatir este mal que toca el núcleo de su misión. Anunciar el Evangelio a los pequeños y protegerlos de los lobos voraces. En estos 5 años como pastor arquidiocesano he dado trámite final a 17 causas de denuncias por abusos contra menores. Y en todo momento he estado atento para escuchar a quienes han presentado formalmente una denuncia. Cada caso amerita un trato particular y por ello, en aras a la transparencia y respeto a los debidos procesos, no se debe detallar lo contenido en los expedientes. Como en cualquier tribunal, hay casos que ameritan más tiempo para la investigación y esto no significa ni favorecimiento ni omisión. A cada uno de los casos se les va dando respuesta. Queridos hermanos, no duden de que estoy actuando conforme a las normas establecidas y con el fin de transparencia, sinceridad, verdad e intolerancia hacia el mal con que el Papa Francisco nos da ejemplo. Es bueno destacar que todos estos casos se dan en un entorno en el cual la Iglesia Católica enfrenta a nivel mundial casos de abuso sexual o acusaciones de abuso sexual. Vamos a una pausa y ya regresamos con más información aquí en Es Noticias Centroamérica. Continuamos en Es Noticias Centroamérica. Ahora vamos a Estados Unidos, pero con informaciones que tienen repercusión en la región. Y es que legisladores demócratas siguen indagando los efectos de la política tolerancia cero implementada durante el gobierno del presidente Donald Trump casi un año atrás. Miembros de la Cámara de Representantes cuestionaron a funcionarios de diversas secretarías durante una audiencia.
Durante una audiencia en el Congreso este martes, funcionarios de inmigración de la administración Trump establecieron distinciones claras sobre el papel de cada agencia en la criticada política de inmigración de tolerancia cero, la que dio como resultado la separación de miles de niños de sus familias. Los funcionarios admitieron que las agencias no estuvieron adecuadamente preparadas para enfrentar la situación y que fueron muchas las lecciones aprendidas. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara, el demócrata Jerry Nadler, encaró a la administración Trump, afirmando que separar a un niño de sus padres sin planear su reunión es un secuestro. Esta administración es responsable por el daño sufrido por miles de niños y sus padres y debe ser hecha responsable después de que todos los niños sean reunificados. Un alto funcionario de salud en el gobierno de Trump, Jonathan White, dijo que los funcionarios de carrera en la agencia encargada de cuidar a los niños migrantes no acompañados nunca habrían apoyado las separaciones familiares en la frontera. También entre los republicanos miembros de la comisión se reconoció mala gestión de la política, como afirmó el representante Doug Collins. No se manejó de una manera que pudiera haber sido adecuada y ese fue un error en el sistema. Las agencias involucradas aquí cometieron algunos errores y la administración pudo y debería haber hecho un mejor trabajo. Todos los testigos, sin embargo, aclararon los esfuerzos hechos y actuales para reunir las familias. Entre tanto, otra comisión votó este martes para citar a altos funcionarios de la administración de Trump por las separaciones familiares en la frontera sur, la primera citación emitida por el nuevo Congreso. La decisión de la Comisión de Supervisión obligará a los secretarios de Justicia, Seguridad Nacional, Salud y Servicios Humanos a entregar documentos pertinentes a los legisladores. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Ahora nos vamos a Honduras. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de ese país impulsa una acción global al cumplirse 3 años del asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres. La organización social y política de carácter indígena invita a quienes sientan la lucha de los pueblos originarios y de los ambientalistas a que el próximo 2 de marzo se unan a esta acción. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras propone que frente a las embajadas de Honduras en el mundo hagan un altar y exijan la captura de los autores intelectuales del crimen contra la ambientalista Berta Cáceres y la cancelación del proyecto hidroeléctrico Aguasarca. También presentan un grupo de etiquetas para colocar en las redes sociales en esta campaña, como Justicia para Berta, Faltan los Atala y 3 años sin justicia. El 2 de marzo de 2016, Berta Cáceres fue asesinada en medio de una fuerte lucha contra el proyecto Aguasarca, el cual no fue consultado con el pueblo lenca y afecta a las comunidades indígenas de los municipios de Intibucá, San Francisco de Opalaca y San Francisco de Ojuera. De acuerdo con el COPIN, la empresa Desarrollos Energéticos se constituyó como una estructura criminal que desarrolló sus ataques sistemáticos en contra de Berta Cáceres y esa organización. En Honduras, de acuerdo con el COPIN y otras organizaciones nacionales e internacionales, es frecuente la criminalización de las personas que luchan por la defensa de la madre tierra. Nos vamos a Costa Rica. Ahí las autoridades elevaron todas las alertas debido a que el Ministerio de Salud de ese país confirmó hace unos días que un niño de 5 años y sus padres de origen francés eran los responsables de reintroducir el sarampión a ese país centroamericano, en el que no se producía ningún caso de esta enfermedad desde hacía por lo menos unos 13 años, ningún caso, o por lo menos ningún caso importado desde el 2014. Según contaron los padres a las autoridades del país centroamericano, algunos compañeros de clase de su hijo habían contraído la enfermedad y ni el menor ni su madre estaban vacunados contra el sarampión, mientras que el padre no estaba al día con las vacunas. No ha trascendido las razones por las cuales el menor y la madre no estaban vacunados. En los análisis realizados por el Laboratorio de Virología del Instituto Costarricense de Investigación y en Nutrición y Salud y Ciencia, los 3 miembros de la familia dieron positivo. La familia llegó a Costa Rica el pasado 18 de febrero y actualmente ya salió de la cuarentena en el hospital de la localidad de Punta Arenas, en el Pacífico costarricense. También es bueno aclarar que en el caso del niño, el Estado costarricense cubrirá todo el paquete de vacunas y en el caso de la madre, obviamente, y de los padres también están siendo vacunados, pero no deberán pagar nada por las vacunas del menor.
Y por cierto, en Guatemala las autoridades aeronáuticas y del Ministerio de Salud buscan la permanencia de la unidad de vigilancia epidemiológica en el aeropuerto La Aurora, el principal de ese país, especialmente por 3 casos de sarampión detectados desde México y Costa Rica. Y un paso gigante realmente para poder limitar a Guatemala de epidemias que puedan entrar al país por medio del aeropuerto La Aurora. Y pues este es un convenio con el área de salud Guatemala Central, el Ministerio de Salud y Aeronáutica Civil, en el que nosotros estamos trabajando en conjunto para poder darles un espacio, para poderles darles todas las facilidades, tanto de seguridad como de movilización dentro del aeropuerto y poder ellos ejercer su labor, que el doctor pues le explicará más a detalle qué podrá hacer. Sí, platicábamos que con la globalización y los medios de comunicación modernos, una persona que viaje de cualquier parte del mundo puede estar en Guatemala en un día, de tal cuenta que el riesgo a transmisión de enfermedades que no son frecuentes o no existen en Guatemala pudieran ser transmitidas inmediatamente, poniendo en riesgo la salud y la vida de miles de personas. Le extendemos la invitación para que se sume a las redes sociales de CB24 y nos escriba, nos informe y también se informe de lo que ahí publicamos en Facebook, Twitter e Instagram. Vamos a la pausa y ya regresamos. Pero antes le contamos que en el foco de la noticia el gobierno de Costa Rica dio a conocer el diseño de las nuevas placas para vehículos eléctricos y la oficialización del Plan Nacional de Transporte Eléctrico que fija la ruta del país centroamericano para aumentar el uso de esta tecnología cero emisiones. Con estas placas los vehículos eléctricos no tendrán restricción vehicular para circular dentro de la capital costarricense, es decir, San José, y contarán con espacios de parqueo privilegiados.
Momentos finales en Es Noticias Centroamérica. Ahora hablamos de economía, y es que El Salvador recibió más de 406 millones de dólares en remesas familiares en enero de este año, es decir, 22,1 millones más que lo registrado en el mismo periodo del 2018, lo que significó un crecimiento de 5,7% según el más reciente informe del Banco Central de Reserva de ese país. Al cierre del año pasado, El Salvador recibió más de 5.000 millones de dólares en remesas familiares para los próximos años, según detalló el Banco Central de Reserva salvadoreño, que ha proyectado un descenso en la llegada de remesas a ese país centroamericano. Estas estimaciones fueron hechas en el contexto de la cancelación del estatus de protección temporal para los salvadoreños, también conocido como TPS, que aplicaba el gobierno de los Estados Unidos, y lo que generó las interrogantes sobre cómo esta situación afectará la economía de ese país centroamericano. Ahora vamos a Costa Rica, y es que el gobierno de Carlos Alvarado lanzó el Plan Nacional de Descarbonización, que buscará abolir el uso de combustibles fósiles para el 2050 y potenciar el uso de energías limpias para combatir el cambio climático. El plan contempla cambios en su oferta de movilidad y transporte público y privado, en la gestión de sus formas de energía, en la construcción sostenible y la industria, así como en la gestión de residuos. La iniciativa también incluye pautas para mejorar las prácticas agrícolas y el uso del suelo, evitando la deforestación. Entre las metas de Costa Rica sobresale contar con el 70% de autobuses y taxis cero emisiones para el 2035, y un tren de pasajeros eléctrico ya está en funcionamiento, o por lo menos ya se están haciendo los estudios de prefactibilidad para ese tren. Para el 2050, Costa Rica pretende tener un sistema de transporte público totalmente limpio y que sustituya a los vehículos privados como principal opción de movilidad. Bueno, y con esta promesa para el 2050 de Costa Rica de reducir sus emisiones de carbono, de descarbonizarse, ponemos punto final a esta edición de Es Noticias Centroamérica. Nos vemos en una próxima edición.